En el último informe anual sobre derechos humanos en Chile, elaborado por la Universidad Diego Portales, se concluyó que la redacción de una nueva constitución abre esperanzas para superar la discriminación estructural que se vive en esta sociedad. Profundizamos en esta mirada, las conclusiones que también tiene el estudio, con Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP. Lidia, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Antes de ir a ese punto de la Constitución y también tomando la tragedia que vive esa persona que estábamos viendo anteriormente, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes de las violaciones a los derechos humanos en las cuales se ha incurrido en el último tiempo desde el estallido social, y cuál es un poco la mirada que tienen al respecto? Primero, porque todavía estamos en una etapa, yo creo que evaluación-transición, particularmente el funcionamiento de algunas instituciones. Ustedes señalaban, por ejemplo, que está en una fase final ya la investigación por parte de la Fiscalía. Y en este sentido, hoy día tenemos que mirar con mucha atención lo que haga no solamente la Fiscalía en términos de formalización a aquellos agentes estatales que participaron directamente o por omisión en las violaciones a los derechos humanos, y también lo que realice la justicia frente a esto. Entonces, aquí tenemos desafíos importantes para no repetir esto que tuvo que hacer el presidente Elwin en su momento, decir el nunca más. ¿Qué significa un nunca más? Aquí, lamentablemente, el caso de Mario Acuña no es el único. Hay personas que también están con daños irreversibles, ustedes lo han señalado, y desde ese punto de vista yo voy a tratar de plantear algunas de esas conclusiones. Uno, una reforma sustantiva a la institución de Carabineros. Dos, la creación de una comisión o un mecanismo experto absolutamente independiente que mire, revise sobre la utilización de armas no letales en la utilización de las políticas antidisturbios de Carabineros, una capacitación profunda y un enfoque distinto para la formación de las nuevas y los existentes miembros de las policías, la creación de otras unidades de derechos humanos de la PDI. Ellas han sido, como unidad de derechos humanos, está solamente centralizada en la región metropolitana. Eso ha dificultado también la investigación en las causas antiguas, en estas causas que llevan decenas de años ya a esta altura, sobre violaciones a los derechos humanos de la dictadura. Entonces, eso también es problemático. Pensando en el caso de María Acuña, uno también tiene que mirar exactamente qué hará el Estado respecto de la reparación de estas víctimas. Porque en el caso de Acuña, lamentablemente el señor Acuña, no hubo un perdigón, sino que los golpes que también han producido lesiones importantes a otras personas y que también se encuentran con daños permanentes. Entonces aquí uno tiene que mirar cuál es el plan del Ejecutivo, qué es lo que pretende hacer. Y sin perjuicio de que el momento constitucional va a constituir una apertura de válvula para discutir todos aquellos temas que están vedados, incluyendo aquellos que tenemos deudas históricas, como el reconocimiento a los pueblos originarios. Lidia, en ese punto ustedes señalan y concluyen que la nueva Constitución da esperanzas de superar la discriminación estructural. ¿Cómo llegan a esa conclusión y, por sobre todo, cómo se llegaría finalmente a eso que ustedes postulan? Primero, uno tiene que mirar detenidamente nuestro texto constitucional, que está asentado en una idea de un Estado subsidiario. Voy a decirlo en buen chileno, es una noción de que cada uno se rasca con sus propias uñas y que solo después entra el Estado a satisfacer algunas de esas necesidades. Eso ha estado plasmado claramente en los temas de seguridad social, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Así, por ejemplo, el derecho a la salud no está configurado de una manera que nos obliga, por parte de todos los tratados internacionales de derechos humanos que nosotros hemos ratificado. No hay una justiciabilidad de esos derechos, y de la misma manera, si bien hemos hecho importantes avances en materia de educación, todavía hay cuestiones que tienen que resolverse. Y ciertamente el tema medioambiental es una cuestión fundamental. ¿Cómo se lee la protección al medio ambiente, los derechos a una protección, a una vida libre de contaminación, un desarrollo sostenible en el marco de una constitución cuyo eje es la protección del emprendimiento privado y los derechos de propiedad, que pareciera
conculcar cualquier otro derecho social en este país, un desarrollo económico sostenible. Sí, en ese contexto ustedes postulan, me imagino, que pase la concepción, no el concepto, la concepción de Estado de la Constitución de uno subsidiario a uno solidario. Ese es el punto que plantean, como también se ha discutido mucho. Y para entrar al tema de ese contexto, de lo solidario, ¿cómo debería primero definirse en esta nueva Constitución y, más allá de la Constitución, ir permeando en los distintos estamentos del Estado, que finalmente es el gran representante de este concepto? Bueno, en primer lugar, tú tienes toda la razón, Nicolás, en señalar de que la Constitución va a entregar esas grandes directrices. Lo que uno debe tener en el texto constitucional es que no tiene que haber un desacople, una brecha entre aquellas obligaciones de derechos humanos que nosotros hemos soberanamente adscrito en la comunidad internacional como los mínimos morales, éticos, frente al cumplimiento de los derechos económicos, sociales y ambientales, y cómo estos quedan formulados. Esa es una primera cuestión. El segundo es que esa idea de un Estado solidario que se comprometa verdaderamente con esta idea de igualdad y no discriminación, eso quede también además plasmado en el texto. Nosotros tenemos una definición y un alcance sobre el tratamiento de la discriminación, por ejemplo, en la ley Zamudio, que es deficiente. Y es deficiente por una voluntad expresa de un sector político que le puso una serie de cortapisas a la idea de no discriminación, especialmente por parte de particulares. Entonces nosotros tenemos que hacer una reformulación en el texto constitucional para que no exista tal desacople entre nuestras obligaciones internacionales y el texto. En segundo término, y también reconociendo lo que tú mismo has dicho, Nicolás, los principios, los derechos constitucionales se materializan a través de leyes, de políticas públicas. Entonces, ese marco orientador que es una Carta Magna tiene que permear no solamente las leyes, los reglamentos, sino que la actuación de todo el aparato del Estado, incluyendo el Parlamento cuando esté elaborando sus leyes, de parte de la Contraloría cuando haga sus interpretaciones, y ciertamente el Poder Judicial, que tiene una gran labor en la garantía y protección de los derechos humanos. Claro, lo que finalmente marca la nueva Constitución en este caso es sentar las bases. Por eso estoy muy de acuerdo contigo. Ahí se va permeando en normas y esas normas van generando obligaciones que también ya existen por normas nacionales, pero también internacionales. Ahí uno podría ir caso por caso revisando, como tú decías, la ley Zamudio, por ejemplo, es una. Hay distintas otras que también hay distintas miradas con respecto a que hay que reformularlas en algunos casos, actualizarle o darle más fuerza también. En ese punto, ¿se ve con este proceso constituyente la posibilidad de que esta base que se fija vaya pasando hacia normas, vaya pasando hacia instituciones y, lo más importante, hacia una convivencia, porque la Constitución finalmente es un contrato social y tiene que permear, insisto en el concepto, en el resto de la sociedad, más allá de lo establecido en una norma? Eso es lo ideal, a eso me refiero. Yo creo que nosotros pasamos una primera valla. La primera valla fue precisamente el plebiscito para aprobar o no una reforma o un cambio constitucional profundo. Yo creo que esa primera valla quedó claramente establecido por la ciudadanía con un 80% de aprobación y, como digo, con un porcentaje de la población, además que lamentablemente estratificado muy claramente socioeconómicamente y, por qué no decirlo, políticamente, frente a quienes no desean hacer una modificación sustantiva a ese texto constitucional. La posibilidad de avanzar va a depender mucho de cómo se da el proceso mismo en la convencional. La convencional va a estar cruzada evidentemente por quienes resulten electos allí y va a ser un largo proceso de negociación. Recuerden que tenemos 2/3 para modificar ciertas cuestiones, es un quórum alto. Seguimos funcionando con una lógica, digamos, de que eventualmente una minoría pueda vetar ciertas cuestiones y, claro, no pueden aquí haber expectativas que excedan, digamos, en algunos casos, lo que voy a decir, en lo posible. Un texto constitucional no contiene todo y no puede contener ni reglamentar cada uno de los puntos de cómo se lleva a cabo ciertas materias. Y de hecho, el texto constitucional
que no va a estar disponible, es cierto, en un par de años, va a sentar las bases para modificaciones importantes. Entonces, así las cosas, el próximo momento eleccionario de los constituyentes es clave. Segundo, va a haber mucha negociación y como en todos procesos constitucionales, las hay. Es una carta, es un contrato social. El punto aquí, y yo creo que es importante para un sector político que ha resistido cambios profundos constitucionales, que para efectos de mejorar nuestra democracia, para que ésta sea verdaderamente inclusiva, igualitaria, tiene que darse un proceso en que reconozcan algunas cuestiones absolutamente básicas en que estamos al debe. Y me preocupa, lo decimos en nuestro informe anual, cómo, lo decimos antes incluso que se hayan dado los últimos debates, sobre el tema de los escaños reservados para los pueblos originarios. Me parece que es no solamente un desacierto político, sino que también una negación de los problemas históricos que tenemos con los pueblos originarios. Bajarle el perfil, menospreciar la existencia de pueblos originarios, ponerlos a la par, como ha dicho la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rieselbergher, que deberíamos también, así como tenemos a los pueblos originarios, contar con escaños reservados para las iglesias evangélicas. Cuando alguien emite una opinión de esa naturaleza, es que no está dispuesta a un diálogo, a un nuevo contrato social que la sociedad chilena está buscando. Y por lo tanto, un sector que durante los últimos 30 años ha vetado las más grandes reformas que hemos tenido, llevándolas al Tribunal Constitucional, no puede seguir actuando como de una manera tan intransigente que no sea capaz de ver cuáles son los obstáculos para la creación de una sociedad más democrática y más inclusiva. Sí, en el seno de la Convención Constitucional, tú mencionabas, Lidia, se van a dar negociaciones y no hay que pensar en negociación siempre en el lado despectivo, negativo, de cocina, como muchas veces se dice. Aquí hay que llegar a puntos de acuerdo, a puntos de encuentro, visiones distintas para llegar a un bien común. Ustedes como centro y dentro también de lo que han reflejado en este informe, ¿ven la posibilidad de estos puntos de encuentro, este trabajo de un tiempo que va a sentar la base sobre lo que estamos conversando? Bueno, exactamente. Cuando yo digo negociación, y tú tienes toda la razón nuevamente, yo no estoy hablando de una forma despectiva. Lo que uno necesita en los procesos de negociación y que está a la base es la deliberación política. Claro. Y la posibilidad de llegar a acuerdos. En algunas cosas es posible que lleguemos fácilmente a acuerdos. Estoy pensando, por ejemplo, y doy nada más que ejemplifico, el derecho a la vida. O sea, que organizaciones de mujeres luchen por la inclusión de una expresión que diga que todos tienen derecho a vivir a una vida libre de violencia y sin discriminación, no veo inconveniente alguno en que algunas personas estén de acuerdo transversalmente en aquello. De la misma manera, el rol que hoy día cumplen los cuidados. Los cuidados están a la base de una sociedad que respeta a todos sus integrantes y el reconocimiento que las mujeres cumplen fundamentalmente el rol de cuidado y para que haya una sociedad verdaderamente solidaria, tenemos que reconocer el rol de los cuidados, no solamente a los niños, las niñas, sino que también a los enfermos y como vimos a quien cuida a María Acuña, es su tía, a los enfermos, a las personas mayores. Entonces, la creación de un Estado solidario no debiera ser una cuestión problemática, pero posiblemente es, y aquí nuevamente es un diálogo, una deliberación política dura, es el reconocimiento de todas las conformaciones familiares. Hemos avanzado, pero tenemos que pelear por eso. Yo creo que uno de los elementos que va a ser muy difícil tiene que ver con la discusión sobre nuestros recursos naturales y la protección del medio ambiente. Fuera de algunas otras, un núcleo duro que no ha querido repensar el desarrollo sostenible va a estar en temas ambientales. Y potencialmente también, como vemos en las imágenes, también la idea de que las mujeres puedan tener una autonomía reproductiva que está extremadamente limitada en nuestro país. Entonces, hay cuestiones en donde va a haber discusión intensa al interior de esa constituyente y hay otras en que vamos a encontrar
rápidamente puntos de acuerdo. Lidia Casas, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes por este contacto también. Hasta luego, gracias.